Muy buenos días con todos ustedes, mis niños y niñas. Vamos a continuar con el trabajo del día de hoy, lunes. Vamos a continuar con nuestro segundo curso, que es el curso de personal social. La otra clase hemos hablado sobre la historia del Perú. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre la historia del Perú. ¿Les acuerdan, mis niños y niñas, que les presenté cuáles eran las épocas en una línea de tiempo en la historia del Perú? Tenemos la época pre-inca, que ya hemos hablado, época inca, época de la conquista, época del virreinato, época de la independencia y por último época de la república. Ya hemos hablado nosotros la otra clase sobre época pre-inca. El día de hoy vamos a hablar sobre la época inca, época de la conquista y la época del virreinato. Vamos a empezar con la época inca. En la época inca, mis niños y niñas, el animal, el cóndor, era considerado uno mensajero de los dioses. El origen de los incas y la fundación del imperio se explica mediante dos leyendas muy importantes: la leyenda de los hermanos Ayar y la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Los hermanos Ayar. Cuenta la leyenda que había 4 hermanos que salieron de la cueva Pacaritambo, el cerro Tamboctocto. Las parejas fueron Ayar Manco y Mama Ocllo, Ayar Cachi y Mama Cora, Ayar Uchu y Mama Rawa, Ayar Auca y Mama Huaco. Ellos iniciaron la búsqueda de tierras fértiles donde establecerse. Ayar Cachi era tan fuerte que con un tiro de honda derrumbaba cerros, por eso sus hermanos le temían. Un día, con engaños, ellos lo encerraron en las cavernas de Pacarina, en el cerro de Tambu Tocto. Luego llegaron al cerro Guanacaure y encontraron a un ídolo de piedra en forma de ave. Ellos fueron muy respetuosos, menos Ayar Uchu, quien saltó a la espalda de la estatua y quedó convertido en parte de ella. Cuando Ayar Auca iba a la Pampa del Sol, le salieron alas, entonces voló hacia aquel lugar para tomar posesión de esas tierras, pero al llegar quedó convertido en piedra. Ayar Manco, acompañado de las 4 mujeres, llegó al Cusco y hundió allí la vara. Entusiasmado en el lugar, decidieron quedarse fundando la capital del Tahuantinsuyo. Vamos con la siguiente leyenda, mis niños y niñas, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. El sol, viendo el estado penoso de los hombres, creó una pareja. El dios Sol entregó a Manco Cápac y Mama Ocllo una vara de oro y les dijo: donde se hundiera la vara fundarán su reino. Manco Cápac y Mama Ocllo salieron de las espumas del lago Titicaca, ordenados por su padre, el dios Sol. Después de un largo recorrido, la vara se hundió en el cerro Unanacaure. Manco Cápac y Mama Ocllo se entusiasmaron allí. Manco Cápac enseñó a los hombres a trabajar la tierra y a construir canales, y Mama Ocllo enseñó a las mujeres a tejer. Manco Cápac fundó el imperio inca. Vamos con el imperio del Tahuantinsuyo. Fue el más grande y antiguo imperio desarrollado en el continente americano. Tuvo como sede la ciudad de Cusco. La palabra Tahuantinsuyo proviene de un nombre compuesto por 2 vocablos quechuas: Tawa, que significa 4, y Suyo, que quiere decir estado. Tenemos acá al Inca Pachacuti. Fue quien dividió el imperio inca en 4 suyos. Para un mejor gobierno y control de su pueblo, el centro de estos 4 suyos es la ciudad del Cusco, que es llamada el ombligo del mundo. Tenemos acá los 4 suyos: Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Continsuyo.
Esos son los 4 suyos que Pachacútec dividió en el imperio inca. Los incas, mis niños y niñas, eran los gobernantes del Perú antes de la llegada de los españoles. El inca era considerado hijo del sol. Todos le debían obediencia y respeto porque era la máxima autoridad. Su dios principal era el sol o Inti. El idioma oficial del imperio fue el quechua. Fueron los mejores agricultores de la América. Cultivaban papa, maíz, la quinoa, etc. Nos dejaron grandes construcciones de templos y fortalezas que tienen hechas con bloques de piedra labradas como el Sacsayhuamán y Machu Picchu. Esto queda en la ciudadela de Cusco, mis niños y niñas. Los incas también demostraron ser unos magníficos artistas de oro y la plata. Hicieron bellísimos adornos, como observan en la imagen, de tamaño natural de hombres, platas o animales, como observan en la imagen. Eso eran los adornos que ellos utilizaban, los incas, para las representaciones más importantes. Se utilizaban lo que eran los collarines, los aretes, entre otros. Muy bien, mis niños y niñas, hemos visto la época inca. Ahora a continuación vamos a ver la época de la conquista. La época de la conquista surgió después del descubrimiento de América, donde muchos españoles llegaron en busca de riquezas al Perú en 1532. Fue al mando de 3 socios de la conquista. Tenemos al primero, que es Francisco Pizarro, jefe de la expedición; Hernando de Luque, que se encargó de conseguir dinero para los gastos de la expedición; y por último Diego de Almagro, que se encargó de buscar hombres y víveres. Cuando ellos llegaron al Perú, los incas estaban en guerra. Los hermanos Atahualpa y Huáscar, quienes estaban peleando por el trono del imperio incaico. Es así que los españoles aprovecharon la oportunidad, mis niños y niñas, ¿para qué? Para conquistar el Perú. Se dio lo que es la prisión de Atahualpa. Luego de ver que fueron tomado Atahualpa como prisionero por los españoles, él, a cambio de que lo liberen, ofreció 2 cuartos llenos de plata y uno lleno de oro. Pero a pesar del rescate, mis niños y niñas, pagado con el oro del Tahuantinsuyo, el inca fue condenado a muerte en la plaza de Cajamarca. Atahualpa murió estrangulado. Y es así que los españoles conquistaron el Perú y utilizaron a los incas como esclavos. Muy bien, mis niños y niñas, vamos con la época del virreinato. En esta época, el Tahuantinsuyo pasó a formar parte del Imperio Español con el nombre del Virreinato del Perú. La capital se trasladó a Lima. Su primer virrey fue Blasco Núñez de Vela. El idioma oficial pasó a ser el castellano, ya no es el quechua, sino el castellano. Se enseñó también lo que era la religión católica y la máxima autoridad fue el virrey. Se cometieron en esta época, mis niños y niñas, muchos abusos. ¿Con quiénes? Contra los indígenas. Los indígenas realizaban duros trabajos en las minas. ¿Qué es lo que hacían? Extraían oro y plata, ya que luego lo enviaban a España, donde los reyes. Muy bien, mis niños y niñas, el día de hoy hemos hablado sobre la época inca, la época de la conquista y la época del virreinato. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? En nuestro cuadernito de personal social vamos a poner de título, con nuestro color rojo, época inca. Y vamos a escribir lo siguiente. El origen de los incas y la fundación del imperio se explica mediante 2 leyendas muy importantes. Leyenda de los hermanos Sayar, leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio. El primer
Inca fue Manco Cápac quien fundó el imperio incaico y el Inca Pachacute fue el que dividió en 4 suyos: Chinchaysuyo, Antinsuyo, Continsuyo y Collasuyo. El centro de estos 4 suyos era el Cusco, llamado el ombligo del mundo. Su dios principal fue el sol o el Inti. Su idioma era el quechua, eran mejores agricultores y dejaron las grandes construcciones como el Machu Picchu y el Sacsayhuamán. ¿Qué es lo que van a hacer después de haber transcribido este pequeño concepto de la época inca? Van a dibujar o van a pegar algo referente a esta época. En la siguiente carita, mis niños y niñas, vamos a poner el título Época de la Conquista con nuestro lápiz rojo. Y vamos a escribir lo siguiente. Después del descubrimiento de América, los españoles llegaron en busca de riquezas al Perú en 1532, al mando de los 3 socios de la conquista: Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque. Al llegar al Perú, los incas estaban en guerra, los hermanos Huáscar y Atahualpa, que pelearon por el trono del imperio incaico. Los españoles se quedaron y fundaron varios pueblos en el Perú. También, ¿qué es lo que van a hacer mis niños y niñas? Van a dibujar o pegar algo referente a esta época de la conquista. Y por último, en nuestra siguiente carita vamos a poner de título la época del virreinato. ¿Qué es lo que vamos a escribir? El Tahuantinsuyo pasó a ser con el nombre del Virreinato del Perú. La capital se trasladó a Lima. El idioma pasó a ser el castellano y se enseñó la religión católica. Su máxima autoridad fue el virrey. Los indígenas realizaron duros trabajos en las minas y extraían oro y la plata, que luego se enviaban a España. También van a dibujar o pegar algo referente a esta época del virreinato. Muy bien, mis niños y niñas. El día de hoy hemos trabajado en nuestro cuaderno de personal social. Hemos conocido 3 épocas: la época inca, la época de la conquista y la época del virreinato. A la siguiente clase vamos a conocer las 2 últimas épocas. Agradecerles por haberme prestado su atención y regresamos a la próxima clase con muchos más temas. Gracias.